utilizando todos los servicios que nos proveen. Entonces, vamos a darle, en primer lugar, durante el curso le vamos a dar un poquitito de formalidad, un poquitito, no, bastante formalidad al concepto de trabajar sobre un sistema operativo embebido. Y lo que vamos a ver van a ser las cuestiones básicas del sistema operativo. En primer lugar, el concepto de procesos. Posteriormente al concepto de procesos, deriva la planificación, o sea, el planificador de los procesos. Si bien no voy a nombrar muchos planificadores, vamos a ser específicos en lo que se va a utilizar en FreeRTOS. Luego vamos a hablar un poquito sobre los recursos, los bloqueos y la planificación de memoria. Básicamente, todo lo que nos provee, entonces, un sistema operativo en líneas generales, ¿tá? Sin ser específicos en ningún tipo de sistema operativo. Lógicamente que vamos a ir mechando un poquitito con algunas líneas de código, muy poquitas, como para que se vayan dando una idea de lo simple que es implementar, digamos, estas ideas y de utilizar estos servicios en código, ¿no? Que es lo que uno a veces no logra pasar de un conocimiento a una aplicación. Entonces arrancamos con el concepto de proceso, ¿bien? Y este es el concepto más importante en cualquier sistema operativo y básicamente es una abstracción de un programa en ejecución. Créanme que todo el resto de lo que es un sistema operativo depende pura y exclusivamente de este concepto, de entender lo que hace este concepto. Si vamos muy atrás y nos acordamos, los más grandes de sistemas operativos más básicos podían correr un único proceso, o sea, una única tarea a la que nosotros ejecutábamos. Hoy estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en este momento, en mi máquina está corriendo el PowerPoint como un proceso, ¿bien? Visual Studio por detrás como otro proceso y quizás haya o seguramente hay un montón de otros procesos corriendo por detrás en la computadora. Todos aparentemente en forma simultánea. ¿Bien? Eso es lo que nos da la idea a nosotros de que todo pasa al mismo tiempo. Y es este concepto que es una abstracción, nos abstrae de un problema, ¿tá? Nos resuelve un problema y nos da este tipo de beneficios. Entonces, los procesos nos proporcionan la capacidad de operar pseudo concurrentemente incluso cuando hay una sola CPU disponible. Bien. Van a convertir a una CPU en varias CPU virtuales. Y créanme que sin la abstracción de proceso la computación moderna no podría existir. Por suerte, cuando ahora trabajemos con el ESP, incluso esas CPU virtuales, nosotros vamos a tener 2 CPU reales. ¿Bien? O sea, ya disponemos no solo de una, sino de 2 CPU que pueden realmente estar corriendo tareas en paralelo. ¿Qué podemos decir y qué es lo que debemos entender acá? Tenemos que entender que el proceso no es el código de mi programa. ¿Bien? Quiero que se saquen la idea que un proceso es el código del programa. Un proceso es una entidad activa. No solo contiene el código del programa que se va a estar ejecutando, sino que, bueno, es la unidad de trabajo del sistema operativo y contiene muchas otras cosas. ¿Bien? Están todas las variables, están los identificadores de ese proceso, hay un montón de cosas que lo identifican posteriormente de otro proceso del mismo programa. Yo puedo tener abierto, por ejemplo, 2 Word, editando 2 archivos diferentes o sacando imágenes de uno y pegándolas en el otro, y cada uno, si bien es el mismo programa, Word, son distintos procesos. ¿Bien? Porque cada uno, durante su ciclo de vida, en el tiempo que se esté ejecutando cada uno, va a tener sus propias variables, su propio lugar de memoria y un montón de otras cosas que lo identifican del otro proceso del mismo programa. En la bibliografía, para los que quieran leer un poco, lo van a poder encontrar como proceso, trabajo o task, según el autor que hayan elegido.
No se los dije al comenzar, pero en cualquier momento que me quieran interrumpir para realizar una pregunta, por favor, háganlo, abran el micrófono y me realizan la consulta. Entonces, un proceso no es más que una instancia de un programa en ejecución, ¿ah? Y que incluye los valores actuales del contador de programas, los registros y las variables, que finalmente son lo que lo identifican de otra instancia de ese mismo proceso. ¿Bien? Esto ya es bien hardware, bien para los electrónicos, el tema del contador de programas y ese tipo de cosas, pero bueno, es el Congreso de Microcontroladores, así que me atrevo a poder nombrarlo. Si trabajáramos en Windows, ¿ah? Si nuestro sistema operativo fuera Windows, ahí vemos una imagencita del monitor de recursos, del administrador de tareas, en donde se ven toda la lista de procesos, los process ID, o sea, los identificadores de procesos, el estado en el que está y un montón de otras cosas que identifican a cada uno de estos procesos. En FreeRTOS, bien, también podemos llegar a verlo, también hay un administrador de tareas en el que también podemos ver el estado del proceso, la cantidad de memoria que está utilizando y el identificador, el nombre e incluso el núcleo en el que se está ejecutando. Ahí yo me tomé la libertad de copiar un pedacito del código del archivo task.c, que es donde se definen en FreeRTOS las tareas o el planificador, y ahí tienen la estructura, un pedacito de la estructura del bloque de control de procesos. Cuando nosotros creemos un proceso, ya vamos a ver cómo se crean, el sistema operativo lo que va a crear es un bloque del control de procesos para identificarlo y llevar todo un montón de información de este proceso en particular. Bien. Acá vamos a hacer una pequeña preguntita. ¿Los procesos son todos iguales? Y una primera clasificación de procesos. Entonces, claramente la respuesta es que no todos los procesos son iguales. Bien, tenemos procesos que son secuenciales y procesos que son concurrentes. Los procesos secuenciales básicamente son aquellos procesos que van a ir entrando en una cola, ¿ah?, para su ejecución, se van a ir quedando en una cola de ejecución, se ejecutan, terminan, liberan todos los recursos y se ejecuta el próximo. Esos procesos normalmente se los llama FIFO, o sea, el primero que entra es el primero que sale. No operan concurrentemente, o sea, cada proceso que es ejecutado toma todos los recursos que necesite, se ejecuta y termina. Entonces no hay paralelismo ni concurrencia de ejecución, existe un único flujo de control y las instrucciones se van a ejecutar como fueron programadas. ¿Bien? En cuanto a la eficiencia de recursos, no está buscada en este caso, se pierde eficiencia por el tiempo a utilizar. Normalmente no utilizamos al máximo el poder de nuestro hardware. Es muy simple, estos son los procesos más simples de programar, son los más simples de pensar y de entender cuando recién iniciamos, pero bueno, tienen todas esas otras falencias, básicamente. Y la ejecución es predecible, ¿bien? Ya que no pasan todas las cosas al mismo tiempo, la ejecución es predecible y secuencial. ¿Bien? Básicamente sería el típico caso de un lavarropas o una heladera que sigue una secuencia predefinida de acciones y itera ese ciclo una y otra vez constantemente. En cambio, para los otros procesos, los procesos concurrentes, lo que va a pasar acá es que vamos a empezar a compartir recursos físicos, ¿bien? Vamos a compartir recursos lógicos, se va a poder acelerar cálculos, se va a poder realizar una modularidad, es decir, dividir las tareas en varios procesos que vayan haciendo diferentes cosas al mismo tiempo. Y esto da la comodidad de ejecutar varias tareas a la vez. Acá
lo que va a suceder es que, bueno, por ejemplo, cuando programemos este tipo de dispositivos, las tareas que programemos normalmente van a estar interrelacionadas, ¿ah? No van a ser tareas completamente independientes unas de la otra. Tampoco el sistema operativo FreeRTOS nos va a proporcionar la totalidad de las soluciones que puede plantear un sistema operativo como Linux o Windows, digamos, grandes sistemas operativos con capacidades de hardware también muy grandes. Y bueno, ahí es donde empieza nuestro trabajo a ver cómo resolvemos y cómo trabajamos con las distintas desafíos que nos plantea entonces el hecho de trabajar utilizando procesos. Lo que tenemos nosotros ahora es que el sistema operativo, cada cierto tiempo, va a ejecutar algo que se va a llamar planificador de tareas. ¿Bien? Este planificador de tareas va a tomar la decisión de cuál de todas las tareas ejecutar. Lo llevo a una idea muy simple, muy normal para todos, que es el sistema operativo que estamos utilizando ahora. En algún momento decide ejecutar el PowerPoint, en algún momento decide ejecutar la tarea que esté tomando el micrófono o la cámara, y transmitirla por el otro proceso que es Zoom. ¿Bien? Ahí tienen procesos que son completamente independientes, como lo es el PowerPoint, que corre completamente independiente de lo que es Zoom. Pero Zoom está atado a un micrófono, a una cámara, a una conexión de internet, ¿bien? A un montón de otros procesos que van a estar corriendo por detrás y realizando tareas. Claramente no vamos a tener infinitas CPU para realizarlo, pero ahí está el poder de la abstracción. Al lanzar el proceso, es este administrador el que va a decidir cuándo ejecuta cada uno. Bien. Tiene varias otras tareas más que son tareas de lo que es la gestión de procesos. La primera tarea que va a ejecutar claramente es la creación, ¿tá? Y la última, la eliminación de una tarea. Una tarea puede iniciar en algún momento, bueno, debe iniciar en algún momento, y claramente en algún momento va a terminar. Puede terminar por múltiples causas, pero en algún momento va a terminar. También va a manejar y va a controlar el control de avance y la planificación de la ejecución. Va a tener que solucionar algunas condiciones excepcionales como interrupciones o errores. ¿tá? Tiene que ser capaz de asignar recursos de hardware y de software a la tarea. Y también nos va a proveer, y esto es fundamental, créanme que esto es fundamental, la provisión de medios para la comunicación entre procesos. El ejemplo que yo suelo dar en clases, digamos, a los alumnos, es el ejemplo del demonio de la cola de impresión. Es un proceso, un demonio que se le llama en los sistemas operativos, que está ahí latente. Imaginemos que tenemos una impresora compartida con su servidor de impresión en una oficina con mucha gente y que varios enviamos a imprimir. Todo eso, todos nuestros programas que estemos utilizando cada uno independientemente, se van a comunicar con un único demonio de impresión que va a producir una cola de impresión y va a ordenar esos trabajos y los va a ir imprimiendo normalmente por FIFO, o sea, el primer trabajo que llega es el primero que se imprime, ¿tá? Y luego nos encontraremos todos en la impresora esperando que salga nuestra hojita. Pero ese proceso está corriendo ahí, está latente, y es completamente independiente de cualquier otro programa que nosotros utilicemos. No tiene nada que ver con Word, con una página web, con un lector de archivos de PDF, con una foto, un procesador de imágenes, lo que fuere que queramos utilizar para imprimir. ¿Bien? Simplemente recibe la información de estos otros procesos, ¿tá? Y realiza la tarea del control de la impresora. Entonces, hay alguna forma en la que los procesos van a tener que poder comunicarse entre sí y es importantísima. ¿Se entiende hasta acá? A ver en el chat si alguno quiere ir poniendo sí o no.
o si alguno quiere levantar la mano y preguntar algo. Pulgares arriba, Alejandro. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Bueno, como les comenté hace un ratito, lo primero que solemos hacer nosotros es un código como el que está acá. ¿Qué es lo que sucede? Lo compramos en el ESP, no lo conocemos, no leímos mucho, es normal, es natural casi, y o le preguntamos a Google cómo hacer titilar un LED con un ESP, y nos dice, bueno, instalate la IDE de Arduino, y en la IDE de Arduino hace un código como este. Bueno, me faltaría el setup ahí para la IDE de Arduino. O le preguntamos al chat y también nos tira un código como este. Bien, perfecto, lo copiamos y sí, el LED titila. Acá lo vemos, está titilando. Yo este programa lo acabo de grabar al código que les mostré. Bien, el LED azul está titilando. Perfecto. ¿Podemos vender nuestro producto? Sí, podemos vender nuestro producto porque nos habían pedido que titile un LED azul con un ESP. ¿Alguien se va a dar cuenta que lo programamos así? No. ¿Cuál es el problema que yo personalmente veo? El problema es que nos acostumbramos a programarlo de una forma en la que no deberíamos estar programando un ESP. Y la pregunta acá es, ¿cómo deberíamos programarlo? Bueno, deberíamos realizar un código como el siguiente. Deberíamos escribir un método que, bueno, el nombre es simplemente, se podría llamar Pepe, no hay ningún problema, pero suelo identificarlos de esta forma para saber que va a ser una tarea, ¿bien? TaskBlink, le puse como nombre, al que se le pasa un puntero a los parámetros, ¿bien? Sí o sí, digamos, va a tener que estar definido así. Y finalmente adentro vemos que está el while infinito, el while true o while 1, como lo solemos escribir, con la activación del pin, la espera, ¿ah? La desactivación del pin y nuevamente la espera. Pero vemos que en el app mine, en el código del mine, que se escribe por debajo de todas las tareas, hay una función, un método escrito que dice que, bueno, que si lo traducimos es como crear una tarea asignada a un determinado core. Yo utilicé acá, digamos, justamente una en la que le asigno yo intencionalmente el core, pero si utilizara XTaskCreate, el planificador es el que va a decidir en qué core va a estar realizando esta tarea. Va el nombre de la tarea, ¿bien? El nombre del método con el que definir la tarea, un nombre para el administrador de tareas, la memoria que le vamos a asignar, el stack, ¿bien? Que le vamos a asignar. Fíjense que acá ya tenemos la primera limitación, la primera gran diferencia con lo que es un gran sistema operativo. La memoria la vamos a tener que asignar nosotros. Y eso puede ser un gran problema. ¿Por qué? Porque podemos llegar a asignar una excesiva cantidad de memoria a una tarea que no la utilice, o muy poca a una tarea que sí la necesite. Pero bueno, hay formas en las que podemos resolver eso y ver realmente cuánto necesitamos de memoria. Bueno, si le vamos a pasar algún tipo de parámetros, la prioridad, no nombré todavía esto, pero ya lo vamos a ver, el tema de la prioridad, y acá este último valor es el núcleo que le asignamos. ¿Para cómo se ejecuta esto? Bien, me adelanto un par de filminas, pero ya se los cuento. Este delay que utilizamos acá, muy mala palabra en cualquier tipo de programación, cuando utilizábamos un delay con una espera ocupada, o sea, un bucle que no salía de ahí y el micro no hacía más nada hasta que no terminaba esa espera. En realidad, este delay le avisa al sistema operativo que esta tarea va a estar pausada. ¿Tá? Libera todos los recursos de CPU hasta que termine este tiempo de 500 milisegundos que yo le configuré. O sea que básicamente esta tarea lo que hace es ejecuta una línea de código
para prender un pin, ¿ah? Y le avisa al sistema operativo que se manda a dormir por 500 milisegundos, que le libera toda la CPU para que haga lo que quiera. ¿Bien? Luego, cuando termina este tiempo, el planificador de tareas va a agarrar y la va a volver a ejecutar. La vuelve a pasar al estado de ejecución, desactiva el pin, o sea, la siguiente línea, desactiva el pin. Perdón. Desactiva el pin y nuevamente le volvemos a avisar al sistema operativo que nos mandamos a dormir. O sea, esta tarea consume prácticamente nada de recursos de CPU, está muy poco tiempo en ejecución y todo el resto del tiempo nos libera la CPU para trabajar. Sí, Román, te escucho tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. No, no es ¿Qué tanto tal? una pregunta, es más que nada, va a comentarle que es la primera vez que veo cómo se programa la SP sin utilizar las librerías de Arduino. Yo estoy, Ajá. bueno, este es el tercer año que estoy cursando en la ingeniería y siempre la programé con la librería de Arduino, la SP. Quería preguntarte el tema de ¿qué tanto me recomendarías a mí, que ahora que todavía estoy aprendiendo, aún aprendo sobre SP, si pasarme directamente la librería Expressive, como Bien, estás mostrando de acá? sí. Bueno, mira, no solo te lo voy a recomendar yo, sino que te lo va a recomendar Expressive. Si prestan atención, voy a cambiarme un poquitito al Visual Studio, pero ahora en una... este es el código que les estaba mostrando recién. Bien, voy a agrandar un poquitito para si lo quieren ver más cómodo. Y básicamente lo que vas a ver que yo estoy utilizando, primero utilizo Visual Studio Code. Bien, y segundo, utilizo las librerías de Expressive, como bien dijiste, esto que está acá, el ESP IDF. Eso es lo que utilizo. ¿Por qué? Porque si busco en la bibliografía de Expressive, me van a decir que utilice esto. Hay un entorno también, creo que está hecho en Eclipse, de Expressive, pero lo actualizan cada mucho más tiempo, ¿ah? Y le están dando mayor prioridad a lo que es la del trabajo en Visual Studio. Bien, entonces ellos mismos son los que te están diciendo utilizar esta herramienta. El hecho de trabajar con Arduino, vos lo que vas a tener es el FreeRTOS, ¿tá? Arduino corriendo sobre el FreeRTOS y tu programa corriendo sobre Arduino que corre sobre FreeRTOS. No está mal, va a funcionar, pero la idea es utilizar las herramientas como se usan, ¿no? Yo te digo que no es para nada complejo, no te va a romper la cabeza una forma nueva de pensar, ni mucho menos, sino que simplemente es una herramienta que se utiliza distinto, ¿tá? Y no es para nada complejo utilizar. Hay que entender el concepto, hay que familiarizarse con el concepto de proceso y de todos los problemas que empiezan a aparecer al momento de utilizar procesos. Ahora ya los vamos a ir viendo, así que yo te lo recomendaría, personalmente te lo recomendaría. Fíjense que yo ahora voy a compilar Perdón, Alejandro. Sí, Perdón la interrupción. Acá Wilmer Vargas está haciendo también una pregunta. No sé si usted, Wilmer, la quiere hacer directamente utilizando su micrófono o quiere que la lea yo. Me dice que no tiene micrófono, así que la voy a leer. dale. Dice, eh, esto pasó hace 3 minutos atrás, cuanto menos, ¿no? Dice, pero ¿cuál sería el problema al programarlo con el código anterior? Si igual funciona, ¿y cuál sería el software ideal para programar el ESP32? Que tiene que ver con lo que estabas respondiendo recién, me parece. Bien, exacto. Bueno, el problema, como problema no es un problema. El tema es que estás comprando una herramienta que te da unos determinados servicios y no los estás utilizando. Eh, entonces, por supuesto que para una aplicación muy básica como la que yo acabo de mostrar, que es hacer, prender y apagar un LED, y sí, podemos utilizarlo tranquilamente y seguimos con otra cosa. Para aplicaciones más complejas, bien,
ya eso no está tan bueno, ya no es una recomendación utilizarlo, sino utilizarlo bien. A ver, particularmente yo tenía que recibir un montón de datos, ¿tá? Datos constantemente, cada un milisegundo en un puerto, y además de recibirlos tenía que procesarlos. ¿Qué es lo que hacía? Creé una tarea que recibía todos los datos en un núcleo, ¿tá? Y otra tarea que se quedaba esperando que esta primera tarea termine de recibir un dato para que le avise y esta procesarlo. Mientras tanto, esta sigue funcionando. Bien, entonces las dos pueden correr en paralelo, las dos, y me dan el total del poder de procesamiento del ESP. ¿Bien? Lo otro que pasa es que no tenemos que confundir, no es un PIC, digámoslo así, para los que lo conocen, los microcontroladores de microchip, en el cual nosotros tenemos el 100% del control del hardware. ¿Bien? Nosotros corremos sobre un sistema operativo que hace sus cosas, que le lleva su tiempo, que en algún momento va a estar trabajando con el Wi-Fi, en algún momento va a estar trabajando con el Bluetooth, ¿bien? Y eso no es gratuito. Entonces, hay ciertas cosas que vamos a poder hacer con estas herramientas y otras que no, ¿bien? Entonces, no hay, básicamente, aparte no te lo complica mucho. Fíjate que Wilmer, creo que era tu nombre, que el código no cambia mucho, el while es prácticamente el mismo que teníamos antes, ¿bien? Simplemente creamos un método y disparamos, lanzamos una tarea que se ejecuta. Bien, y la herramienta para programarlo, ya te digo, es más que nada por lo que recomienda el fabricante, ¿bien? Basándonos en lo que recomienda el fabricante. Bueno, ¿cuándo se crean las tareas? Se crean tareas cuando arrancamos el sistema, ¿bien? Se crean tareas desde un proceso que llama a la creación de una tarea, ¿bien? Un usuario puede estar lanzando una tarea, imaginemos que corremos un servidorcito web en el ESP, tenemos una paginita, y un usuario presiona un botón de esa página y lanza una tarea que, no sé, prende algún equipo durante cierto tiempo o realiza una secuencia. Y en el momento que la tarea termina, básicamente se elimina la tarea. ¿Ah? Lo que deberíamos hacer es terminar esa tarea y eliminarla. Y trabajo por lotes, eso es más de grandes sistemas operativos que pueden trabajar con grandes cantidades de datos. Veamos acá algo que es bastante más clarificador. Los estados de los procesos. Los procesos van a pasar por diferentes estados. Un proceso lo primero que va a hacer es nuevo. ¿Bien? Cuando nosotros le decimos al sistema operativo que queremos crear una nueva tarea, el proceso entra a ser un proceso nuevo. Es admitido entonces por el sistema operativo, por el planificador específicamente, y lo envía a una lista de procesos, que la vamos a llamar lista de listos, en donde están todos los procesos que pueden ejecutarse. ¿Bien? El planificador entonces, en algún momento, recordemos que el planificador cada cierto tiempo, específicamente en el ESP, va a hacer 100 veces por segundo, ¿verdad? Que se va a estar ejecutando. O sea, se produce una interrupción del timer del sistema. Eso se puede configurar, de todas formas, es configurable si entramos a la configuración específica del FreeRTOS. 100 veces por segundo se va a ejecutar el planificador. El planificador va a agarrar y va a decidir de esa lista de tareas que están listas para ejecutarse cuál ejecutar. ¿Bien? Y la manda a ejecución. ¿Qué quiere decir la manda a ejecución? ¿Ah? Le asigna a un recurso, en este caso, que es la CPU y tiempo de CPU, o sea, tiempo para ejecutarse. El proceso se va a ejecutar, por ejemplo, nuestra tarea recién de Blick, lo que va a hacer, básicamente se va a ejecutar, no sé, un nanosegundo que le cueste prender la patita y avisarle al sistema operativo que tiene que esperar otros 500 milisegundos. ¿tá? O puede estar procesando un montón de datos y quedarse en ejecución hasta que el planificador la detenga, ¿bien? Diga, loco, mirá, se te terminó el tiempo, ¿tá? La duerma, la tarea nunca se entera, esto es completamente transparente para la tarea, ¿tá?
la duerma y la vuelva a mandar a la lista de listos. Bien. Cuando la tarea es una tarea como la que hicimos recién, que hace una espera, digamos, a través de un delay del sistema operativo, el proceso pasa a una lista de espera. ¿Bien? ¿Qué va a esperar? Y bueno, va a esperar justamente un suceso, que alguien apriete un botón, que termine un tiempo, que llegue un dato, que algo suceda, pero no está lista para ejecutarse. No puede ejecutar su próxima línea de código hasta que esto no suceda. ¿Bien? Entonces queda en una segunda lista que se llama lista de espera. Bien, cuando ocurre este suceso, cuando llega el dato, cuando termina el tiempo, o lo que fuere que estemos esperando, el proceso no vuelve a ejecución solo, porque el proceso no tiene la capacidad de controlar eso. El proceso va a volver a la lista de listos y a esperar que el planificador decida cuándo volver a ejecutarlo. Finalmente, lo último que va a pasar con un proceso es que termine. ¿Bien? Cualquier cosita me hacen preguntas. ¿Tá? Yo acá en clase preguntaría si tienen alguna pregunta hasta acá, algo que no quedó claro de toda esta secuencia, que es fundamental entenderla. ¿Bien? Sobre todo esta parte aquí central, ¿tá? Es fundamental entenderla, cómo hay procesos que pueden estar listos para ejecutarse, que el planificador decide su ejecución de alguna forma, ya vamos a ver cómo, pero de alguna forma decide cuál de todos ejecutar, que si ese proceso no terminó su ejecución lo va a devolver a esta lista, o que si el proceso por algún motivo tiene que quedar a la espera de algo, va a pasar a una lista de espera a que eso suceda. ¿Bien? Eso es fundamental para entender lo que sucede. Veamos, recién, mientras les daba las otras explicaciones, compilé este código, que era el Blink, pero a través de la tarea. Lo podemos mandar a programar al ESP. Ahí estoy programando el bichito acá. Tuki. Y ahí va a estar linkeando nuevamente igual que antes. Por supuesto que para los ojos del que lo ve de afuera es transparente. ¿Bien? Pero nosotros nos empezamos a acostumbrar a, por lo menos con pequeños programas, a utilizar las tareas. ¿Bien? Y a liberar. El código nuestro no hizo más nada que lanzar esa tarea, y esa tarea se ejecuta sola a través del planificador y del sistema operativo. Fíjense, aquí les muestro un ejemplo en ESP32, ¿tá? De lo que es el administrador de tareas, en donde vemos el nombre de la tarea, el estado de la tarea, la prioridad de la tarea, el stack, el ID, o sea, el identificador para el sistema operativo, esto es lo que importa, y el núcleo donde se está corriendo en nuestro caso. El nombre es un nombre descriptivo, ya lo vimos recién cuando creamos la tarea, que había un nombre del método, que es el código de la tarea en sí, ¿tá? Y un nombre bonito que le poníamos nosotros al momento de crear la tarea para poder identificarla dentro de este administrador de tareas. En realidad, para el sistema operativo lo importante es el ID, ¿tá? El ID que identifica la tarea específicamente para el sistema operativo. Los estados es lo que hablamos recién, ¿bien? El estado X específicamente es un estado que se llama terminado, la tarea terminó, ¿bien? Terminó su ejecución, pero todavía no fue eliminada básicamente de lo que es la memoria RAM del sistema. Fíjense, el estado X, como les decía, es la tarea terminó la ejecución, ¿tá? Pero todavía el planificador no la terminó de eliminar o de limpiar de lo que es la memoria. Estas dos tareas idle, básicamente es no hacer nada, es cuando le sobra tiempo a la CPU, se manda a dormir. ¿Tá? Y hay dos porque corre una por core. ¿Tá?
cada core es independiente, inclusive hay 2 planificadores corriendo cada uno en su núcleo. Obviamente con las comunicaciones entre ellos que corresponden para poder sincronizar todo. Esta R que está acá, quiere decir que está corriendo, running. Bien, blink es la tarea que parpadea el LED que veíamos recién. Está en este caso con una B larga, el estado B larga. No me gusta, que me perdone SP, que me perdone FreeRTOS, pero bueno, esa B larga significa blocked y básicamente es que está dentro de la espera esa del delay de 500 milisegundos. Bloqueado es un estado que lo vamos a ver más adelante, pero ya es un estado que relaciona a más procesos, compitiendo entre sí por algún recurso, que uno no lo libera, que el otro lo tiene. Por eso no me gusta la palabra bloqueado, pero bueno, es la que utiliza la que utilizan en FreeRTOS. Y los otros 3 que están con la S están suspendidos, son tareas que fueron suspendidas explícitamente por el sistema. El timer y los otros 2 procesos de sistema que vemos acá. Bueno, ahí ven la descripción que les estaba haciendo recién. Y para responder tu pregunta, Gustavo, y porque además lo tenía aquí, les voy a mostrar el administrador de tareas. Bien. A ver. Fíjense, acá tenemos un código que tiene el Blink, el mismo código de Blink que teníamos recién. Una nueva tarea que creé para mostrar las tareas que se llama Task Show List. Tiene un delay de 2 segundos porque la idea es esperar 2 segundos en este código. Lo que va a hacer es esperar 2 segundos una vez que inicia todo y después mostrarme el administrador. Se crea un buffer de memoria y se llama este método que tenemos acá que es betaslist. Si lo quieren utilizar a ese método les va a tirar un error porque van a tener que activar algunos flags en la configuración del sistema para que compile ese método. Si no, normalmente no lo utiliza para ahorrar justamente memoria del sistema. Y finalmente lo que hacemos es imprimir ese buffer, digamos, para mostrar las tareas que se están corriendo y todos los datos que vimos recién. Lo último que sucede es que la tarea es eliminada. ¿Bien? Ya, directamente la tarea en ese momento termina. En el main vemos cómo las 2 tareas son creadas, cada una con su nombre, Blink y ShowList. Bien, y ahora las voy a compilar. Ya tengo todo precompilado, por lo que no demora mucho. Bien, y las voy a flashear en el micro. Ahí estoy grabando el micro. Bien, ya está grabado. Lo que voy a hacer ahora es abrir el monitor del dispositivo. Y acá vamos a ver que, bueno, en realidad lo resetea. Y ahí vemos lo que vos me preguntabas, Gustavo, cómo se ve. De ahí saqué la información de lo que tenemos. Esto es fundamental. Bien. FreeRTOS, como es un sistema operativo muy chiquitito, el control de memoria nos lo va a asignar a nosotros. No es un gran sistema operativo en donde toda la memoria, digamos, primero que es enorme, suele ser muy, muy grande, y si no es muy grande, tiene un administrador de memoria que me pasa procesos que están en memoria RAM al disco rígido, del disco rígido a la RAM, y hace un montón de cosas. Acá, básicamente, si hay un problema al momento de crear una tarea, no tengo suficiente memoria, chao, no se crea. En realidad devuelve un error. Este método
me va a devolver un error, pero tengo que estar mirándolo, ¿no? Yo acá básicamente no lo miré. Lancé los métodos y no me fijé la respuesta del método. En otras filminas más adelante lo tengo. Ahí, si no tuviera suficiente memoria, el sistema operativo no lanza la tarea de ninguna manera. Yo acá lo que puedo ver en la cantidad de memoria que tiene el stack es si me está alcanzando o no me está alcanzando la memoria que asigné en este punto del momento que lanzo la tarea. Bien. Sigamos. Disculpa, Alejandro, Sí. la cantidad de memoria que se marca ahí, digamos, en la lista, ¿está en Ajá. kilobyte o está en byte? Los 2048 son palabras. Ahí En va, realidad perdón. son de 32 bits en este caso. Ah, ok, gracias. Bien. Porque en realidad es lo que te importa, ¿no? Es según la arquitectura del hardware, la cantidad de líneas, vamos a decir así, de memoria que estás utilizando. Recordamos que son procesadores que tienen 4 megas de memoria, o sea, tenemos mucha memoria para poder trabajar. Mucha para nosotros, ¿no? Los electrónicos. Bien, entonces el ESPIDF incluye una versión modificada y optimizada FreeRTOS mantenida por Expressif, cosa que ya les fui comentando anteriormente. Es un sistema operativo de tiempo real que permite ejecutar múltiples tareas, o threads, de forma concurrente en los dos núcleos del ESP. El Core 0 se llama normalmente Core APP y el Core 1 se lo suele llamar el Core Pro. Los dos cores en los hardware estos son idénticos, tengo entendido, prácticamente idénticos, con lo que no hay una diferencia significativa entre uno y otro. Lo que sí pasa es que normalmente las tareas del sistema operativo corren en el Core 0. ¿Bien? Entonces ahí, bueno, podemos jugar un poquitito, utilizar el 1 para nosotros, sobre todo cuando corramos, estemos conectados, tengamos una conexión Wi-Fi que mantener, y estemos corriendo algún servidor web para una paginita o algo que trabajemos, que es lo normal en este tipo de dispositivos. Como les decía, cada núcleo tiene su planificador de tareas, pero comparten recursos como colas, semáforos y memoria. Ya vamos a explicar cada uno. Bien, el ESP usa un planificador preventivo basado en prioridad. ¿Qué significa esto? Bien, cuando nosotros creamos la tarea recién, nos fijamos en el código, creamos las tareas y le asignamos una prioridad, 5 en este caso, 4 en este caso. Eso el sistema operativo lo que va a realizar, o el planificador lo que va a hacer es ejecutar las tareas de mayor prioridad antes. O sea, ejecuta primero todas las tareas de la prioridad más alta, luego las prioridades que siguen y así sucesivamente. Pero, lógicamente, tiene que haber recursos disponibles. Si una tarea de prioridad alta toma el recurso de procesamiento y no lo larga nunca, bueno, las tareas de prioridad baja no se van a ejecutar. Por lo tanto, nosotros, al momento de programar, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que saber que tenemos que cooperar con el resto y liberar recursos cuando no estemos utilizando. Y esos recursos, uno y fundamental, es la CPU. Otro va a ser la memoria, en donde nosotros no vamos a tener que pedir tanta memoria como para ocupar todo el micro y no dejarle nada a los demás cuando no lo estemos utilizando. Bien. Otro recurso puede ser un puerto serial, otro recurso puede ser un I²C, un conversor, ¿bien? O sea, son todos recursos. Son todas cuestiones que estamos limitadas y que podemos tomar y tenemos que limitar. Pero específicamente para lo que es el planificador va a tomar de la lista de listos aquel proceso de la prioridad más alta que esté listo para ejecutarse. Y ese es el que va a ejecutar. Siguiente pregunta que hace el planificador. Bueno, ¿y si hay dos procesos que tienen la misma prioridad?
Y bueno, ahí sí va haciendo un switcheo entre uno y otro. Ejecuta primero uno, si no termina, lo detiene, ejecuta el otro durante un tiempo, que ya vimos que eran 10 milisegundos, ¿tá? Lo detiene y los va switcheando entre sí constantemente. Eso se llama round robin, ¿tá? O sea, es prioridad, ¿tá? Por prioridad, y dentro de la misma prioridad ejecuta un planificador que se llama round robin. Bien, cada tarea tiene una prioridad numérica, como acabamos de ver, se define al momento de crearla, la definimos nosotros como programadores, ahí le damos la importancia que tiene o no, que va de 0 a un máximo en nivel de prioridades que también, digamos, está definido dentro del sistema operativo y lo podríamos cambiar. El scheduler o el planificador siempre ejecuta la tarea de mayor prioridad para correr, y si una tarea de mayor prioridad se desbloquea, va a interrumpir inmediatamente, o sea, preempta, eso es lo que se suele decir, a la tarea actual. La detiene y ejecuta esa tarea más importante. Las tareas de igual prioridad se alternan por round robin. Bien. Perfecto. Funcionamiento básico, o sea, ¿cómo tenemos que entender que esto funciona? Bueno, el sistema de tics genera una interrupción periódica por un timer de hardware interno, ¿tá? Tiene un relojito con una alarma que despierta al sistema operativo. Entonces, el sistema operativo, bueno, en cada tic se incrementa un contador, actualiza los retardos, ¿tá? Bitas delay, delay until y otros métodos más que existen. Despierta las tareas bloqueadas cuyo tiempo expiró, lo que vimos recién nosotros con el blink, y ejecuta el planificador. Bien, esas son las tareas que ocurren al momento de que el sistema operativo corre su proceso principal. ¿Ah? Ejecuta el scheduler, es lo último que hace, y elige la próxima tarea según la lista de prioridades. El dispatcher va a guardar el contexto, o sea, los registros, el puntero de pila de la tarea anterior, y restaura todos los de la tarea que se va a ejecutar actualmente. Todo esto ocurre bastante rápido, entre 2 y 10 microsegundos, por lo que he estado mirando. En alguna bibliografía es lo que le suele tomar al sistema operativo realizar todas estas tareas y devolver, digamos, a la CPU una tarea para que la ejecute. Bien, tenemos distintos tipos de esperas activas, chao, mala palabra, no, en este caso tratemos de no hacerlo, eso sería... Alejandro, disculpa, Sí, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Ahí me confundí un poco ¿cómo es? En la pantalla anterior. Yo creía que al haber dos núcleos iban independientes. O sea, estos de la interrupción se referirá a un mismo core, supongo. ¿O cómo es? a ver, cada núcleo es independiente y cada núcleo tiene su planificador de tareas. Ah, ok, ok. Esto pasa en cada núcleo. Eso pasa en cada núcleo. Esto pasa en cada núcleo, sí, sí. Ok, ok. Está. Gracias. Bueno, volvemos acá a los tipos de espera que tenemos. O sea, ¿cómo podemos activar? La primera es un bucle while que se quede esperando ahí como loco, lo que es una mala palabra porque no le damos permiso a nadie de utilizar CPU durante todo el tiempo que estamos haciendo eso. Y la realidad es que cambiarlo por un método como el Bitask Delay es sumamente simple y liberamos el recurso de CPU. Además consumimos menos energía. Imaginemos que el blink básicamente va a estar en el código que hicimos recién para titirar un LED, va a estar durmiendo la CPU todo el tiempo, salvo cuando tiene que cambiar el estado de la pastita y se vuelve a dormir. Bien. Bueno, esta espera es una espera hasta que suceda algo, ya lo vamos a ver también. No es una espera de un tiempo, si bien se le pasa también un tiempo máximo de espera, que puede ser infinito, en realidad va a estar a la espera de que suceda algo. Alguien aprieta un botón, un evento determinado. Lo mismo para este de las queues, ¿tá? Y semáforos, que son
formas de sincronización. ¿Ah? Perfecto. Entonces acá aparecen otro tipo de clasificación de procesos, ¿no? Ya, pues, vimos una antes, vamos a ver esta ahora. Recién vimos, ahora vemos los independientes y cooperativos, ¿ah? Y antes vimos los secuenciales y concurrentes, o sea, son clasificaciones, nada más que eso. Los independientes es un proceso que corre independientemente y que no depende, o sea, nadie depende de él ni él va a depender de nadie. Y los cooperativos, en cambio, dependen de cosas que pasen en otros procesos. Como yo les comentaba, de dónde nació la idea de todo este curso, en un problemita que tuve que resolver, de recibir datos por un lado y mandárselos a otro proceso y que se ejecute eso en paralelo, ya que tengo 2 cores. Y si no tenía 2 cores, que se ejecute por lo menos en un pseudo paralelismo que me diera la idea de que eso pasara así. La real independencia acá a veces no es tal, pero bueno, depende qué tan finito utilicemos la lupa para verlo, pero podríamos decir que el blink es un proceso independiente. Y yo le voy a decir que más o menos, ¿bien? Más o menos porque en realidad utilizo un recurso que es el LED. Y en ningún lado dice que es la única tarea que puede utilizar ese recurso. Bien, imaginemos que yo creara 2 tareas de Blink, o sea, yo lanzo 2 tareas de 2 procesos de ese mismo código, tranquilamente van a correr, y lo que va a aparecer ahí es una competencia entre los dos. ¿Tá? Y lo que va a suceder es que el último que llega, el último que activa la patita es el que gana. O desactiva la patita va a ser el que gana. ¿Tá? Porque no hay nada en ese código que me esté bloqueando para poder utilizar el mismo recurso. Entonces, si bien es relativamente independiente, tiene ese pero ahí. Las tareas cooperativas, en cambio, tienen todo ese tipo de cuestiones en consideración. Los procesos individuales no tienen forma de conocer el estado de los otros procesos. O sea, individualmente cada proceso va a correr en un lugar de memoria independiente y no tiene acceso para ir a leerle lo que está haciendo. ¿Tá? Por lo tanto, van a aparecer señales, las señales que son un mecanismo para sincronizar estos procesos. Las interrupciones se van a utilizar justamente para trabajar, digamos, y para la comunicación entre los procesos que estemos trabajando. Esta comunicación nos va a permitir el paso de información entre procesos, ¿tá? Va a producir que los procesos no se estorben y genera un ordenamiento o dependencia entre ellos. Bueno, hay 3 cuestiones básicas acá. La primera, cómo un proceso puede pasar información a otro. Lo primero que nos vamos a preguntar es cómo hacemos para pasar información a otro. Créanme que hay varias formas. En FreeRTOS nos provee de varias formas distintas o diferentes de pasar la información. Algunas va a ser simplemente un booleano, que va a decir, esto pasó lo que vos querías que pase. Otras son mensajes entre un proceso y otro, o sea, son más complejos. Hay varias formas de relacionarlos. La segunda pregunta acá está relacionada con hacer que 2 o más procesos no se interpongan entre sí. ¿Ah? Por ejemplo, 2 procesos, cada uno de los cuales trata de comprar el último asiento de un avión. Esto pasa muy seguido cuando juega Colón y hay que ir a comprar las entradas para la cancha. Pero hablando en serio, ahí tenemos distintas cuestiones como programadores, ¿no? O sea, los tipos de variables. Una variable de tipo estática, una variable de clase, que significa que esa variable existe una única vez, independientemente de la cantidad de instancias de esa clase que existan. La cantidad de veces que instanciemos esa clase, esa variable existe una única vez, porque es una variable de la clase, no del objeto. Bien, entonces, si tenemos para vender 10 pendrive,
¿tá? No puede haber una copia de ese 10 en cada usuario del Mercado Libre. ¿Bien? Porque van a ir 2 millones de personas a comprar ese pendrive y no tenemos 2 millones de pendrive para vender. Tenemos 10. Por lo tanto, ahí el primer cuidado es cómo declaramos la variable. Bueno, ese tipo de variable específicamente va a ser de tipo estática. Tiene que haber una sola instancia de eso. Y la segunda parte es que acá va a aparecer algo muy importante que van a ser las competencias o la relación entre los procesos, donde van a competir por un recurso. ¿Bien? Ese recurso en este caso es una variable a la que todos quieren acceder y a la que todos le quieren decrementar un valor, 1, 2, lo que haya comprado la persona. ¿Bien? Entonces, el orden de ejecución del código, digamos, en esa parte es fundamental. Y créanme que puede haber un solo usuario en esa porción de código trabajando. No puede haber 2 usuarios trabajando en esa sección de código porque explota todo. Y bueno, la tercera opción trata acerca de la secuencia apropiada, lo que les venía diciendo, de cuando hay dependencias presentes, si el proceso A produce datos y el proceso B los imprime, por ejemplo, ¿no? O sea, el proceso B va a tener que esperar hasta que A produzca los datos para poder mandar a imprimir. Ahí es donde se da toda esta cuestión de la comunicación entre los procesos. Aparecen entonces lo que son las condiciones de competencia. En primer lugar, las condiciones de competencia va a establecer que tiene que haber varios procesos, sí o sí, si no nadie compite con nada. En segundo, tiene que haber datos compartidos, o sea, algo que estén compartiendo entre todos y que todos vayan a justamente competir por ello. Y en tercer lugar, lo importante acá es que el orden de ejecución sea prioritario. No solo que haya varios procesos y que los datos sean compartidos, sino que el orden en el que se ejecute cada uno de estos procesos sea importante. Y definimos como la sección crítica a la parte del proceso, de la partecita de código, en la cual están presentes las condiciones de competencia. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá entonces? Ya conocemos el concepto de proceso, que es una entidad activa que va a estar corriendo. Ya conocemos el concepto del planificador de tareas, ¿eh? Que específicamente en FreeRTOS, en el DSP, es un planificador por prioridad, ¿bien? Que decide, según la prioridad, qué tarea va a ejecutar. Y que en el caso de igualdad de condiciones, o sea, 2 tareas con la misma prioridad, va a ir haciendo un context switch entre esas, o sea, va a ir switchando 10 milisegundos para una, 10 milisegundos para la otra, 10 milisegundos para una, 10 milisegundos para la otra. Y con el concepto de que, por supuesto, van a ocupar 10 milisegundos, si no es que tienen que esperar algún evento en donde pasan a una lista de espera. Posteriormente aparece esto, o sea, tenemos un acceso a datos compartidos. El ejemplo del avión es más que nada para que sea claro, digamos, a qué me refiero. En nuestro micro no vamos a estar utilizando, digamos, un sistema de ventas de nada, pero más que nada para hacerlo más claro posible. ¿Ah? Entonces, al tener varios procesos que acceden a datos compartidos y en donde el orden de ejecución sea prioritario, esas son las condiciones de competencia. Y específicamente la porción de código donde están presentes las condiciones de competencia se llama sección crítica. Bien. Acá estamos. Hay soluciones para las condiciones de competencia, y esto es genérico para todos los sistemas operativos, en donde se dice que primero, o sea, estipulan estas 4 condiciones. 2 o más procesos no deben encontrarse al mismo tiempo dentro de la sección crítica. No debe hacerse hipótesis sobre la velocidad ni el número de procesadores de la CPU. Ningún proceso que esté fuera de su sección crítica puede bloquear a otro proceso que esté dentro de la sección crítica. Bien, o sea, si yo ya entré en la parte del código en la que voy a decrementar en 1 la cantidad de asientos disponibles en el avión, no puede haber un proceso que venga y me bloquee.
¿Ah? Una vez que yo entré ahí, básicamente soy lo más importante que está pasando. El otro va a tener que esperarme. Pero ojo, cuarta condición, no me puede esperar indefinidamente. Yo tengo que entrar y salir rápido. ¿Ah? Porque hay 50 tipos atrás queriendo comprar lo mismo. Y si alguno alguna vez compró por lo menos una entrada para ir al cine, saben que arriba le aparece un tiempito en donde no pusieron la tarjeta de crédito lo suficientemente rápido y les voló todo lo que venían haciendo porque le quieren vender la entrada a otro. ¿Ah? Ya pasando en tiempos humanos, no en tiempos de CPU. Bueno, tenemos unas condiciones que, por ejemplo, son la exclusión mutua, que son técnicas para evitar problemas cuando los procesos entran en su sección crítica. ¿Ah? Y dicho de otra manera, cierta forma de asegurar que si un proceso está utilizando una variable o archivo compartido, los demás procesos se excluirán de hacer lo mismo. A ver, vamos a ver un poquitito de código. 3, 4... Bueno, acá tengo un código un poquitito más interesante. Lo estoy viendo yo nomás, perdón. A ver, vamos a compartir diferente. Así no tengo que mirar para el costado. Compartir. Bien. En este código que ven acá, fíjense una cosa, ¿no? O sea, primero van a ir declarando las distintas tareas, los distintos métodos que se van a tener transformando en la tarea. Seguimos teniendo el blink. Ahora vamos a tener una segunda tarea que es el task button, o sea que vamos a presionar un botón en el ESP. Bien. Los dos, fíjense que tienen un while 1 ahí clavadito los dos, ¿no? El blink ya lo vimos, así que no lo voy a comentar mucho. Acá tengo un estado previo y un estado actual, el current y el previous, del estado de ese pulsador. Leo el pulsador, me fijo los estados, ¿ah? Y en el caso de que se dé la condición que yo necesito, espero, digamos, durante 20 milisegundos, o sea, le hacemos el debounce, no sé si saben lo que es el debounce, pero es el antirrebote. Básicamente el micro corre tan rápido que si yo leyera el simple hecho de apretar, lo voy a estar leyendo 20, 30, 50 veces a eso porque el pulsadorcito rebota mecánicamente, digamos, que nosotros no nos damos cuenta. Pero el procesador lo lee tan rápido que sí se va a dar cuenta. Si está todo bien, digamos, si el botón se mantuvo en ese estado, digamos, de presionado durante esos 20 milisegundos, salimos y hacemos este task notify keep. Fíjense. Ya voy a volver acá. Hay una tercera tarea que es un task counter que va a estar recibiendo ese give que me dio el task button, o sea, la tarea que lee el botón, ¿ah? Le informa al contador que justamente el botón fue presionado. Bien. Una vez que fue presionado el botón, se recibe a través de esta línea de código ese evento, esa notificación, se incrementa el contador en 1, se imprime y se vuelve a quedar a la espera del evento. Bien. Volvemos a ese estado de espera. Alejandro, sí. perdón. Tengo una pregunta que hace Ricardo Fabián Maldonado. Él dice, bueno, hola Alejandro, quería consultar respecto a cómo se implementa la atomicidad de una sección crítica. Es decir, ¿lo hace el FreeRTOS por software o el ESP32 brinda alguna instrucción para eso? Te voy a pedir un cachito de paciencia porque ya vamos a ir a ver otro código en el que lo hago. Bien, se la pedimos a Ricardo entonces, se la pedimos a Ricardo. A Ricardo le pido la paciencia, ya vamos a ir a ver un código en el que entramos en una sección crítica y salimos de la sección crítica para que otra tarea que también quiere entrar ahí van a estar compitiendo entre sí.
Volviendo a esta, bueno, el app Mine crea las 3 tareas, la tarea de Blink, no le asigno ningún core, fíjese que acá utilicé una tarea, la creación sin asignación de core, ¿tá? La segunda tarea, que es creo el contador, y la tercera tarea que creamos es la lectura del botón. Voy a flashear el micro. Y lo que va a suceder, bueno, fíjense, perdón, me salté este pedacito. En esta línea, acá donde antes pasábamos null, le vamos a estar tomando el contador de la tarea. ¿Bien? Es importante para después poder hacer la comunicación entre ellos. Cuando este pregunta primero que si tengo un contador de tarea, básicamente lo que hace es notificarle. Por otro lado, la otra tarea recibe esa notificación acá, ¿bien? Y este por max delay quiere decir que acá va a esperar indefinidamente, ¿tá? No es que va a esperar por 100 milisegundos, no. Espere indefinidamente a que suceda, ¿bien? Una vez que sucede, la tarea deja de estar en espera, pasa a listo, ¿tá? Eso lo hace lógicamente el sistema operativo, y cuando pasa a ejecución, el contador se incrementa en 1, se imprime a través del print, y se vuelve a la espera. Vamos a ver la consolita. Bien. Y ahí en la consola ustedes van a ver que cada vez que yo presione, y si funciona, primero van a ver que el LED titila, o sea, la tarea del link está funcionando. Y segundo, van a ver que yo presiono y acá abajo van apareciendo la cantidad de veces que presiono. Y no rebota. Bien. Ahí tenemos una tarea independiente, el LED, trabajando por su lado, y 2 tareas dependientes entre sí. Una que espera que presionemos el botón, me hace todo el filtrado del botón, podría ser recibir un dato, verificar los checks, todo, y sacar el dato y pasárselo a otra tarea que haga algo con ese dato. ¿Se entiende? Yo acá lo hago lo más simple posible para que el código sea lo más entendible, digamos, durante el curso. Ale, sí, te hago acá Darío Draiman, no sé si Darío puede hablar, puedo usar su micrófono para hacer la pregunta. Recuerden que todos pueden hacer eso, siempre que tengan micrófono, lógicamente. Bueno, la voy a hacer yo por él. Él dice, Darío dice, buenas tardes. ¿Cómo se lleva a cabo el debugging, entre paréntesis, breakpoint, paso a paso, inspección de memoria en tiempo de ejecución, etcétera, en el ESP32? ¿Depende del FreeRTOS? Esa es la pregunta. Bueno, para hacer debugging en los ESP lo que necesitamos es una herramienta que es un JTAG, y recién teniendo esa herramienta vos vas a poder venir acá al costado, le haces un breakpoint al código, a la parte del código que vos, donde vos te querés detener, y ahí sí vas a tener acceso a todo. Si trabajás así como estoy trabajando yo, no vas a poder hacer breakpoint y queda todo libre a tu imaginación. Nota aparte, digamos, es mi mayor crítica a Arduino y, bueno, por ahí un poquitito a esto también, el hecho de no poder trabajar con breakpoint de una forma más simple que teniendo esas herramientas, ya que por ahí nos enamoran porque incluye una librería y maneja un dispositivo, incluye otra, pero cuando empezamos a tener problemas no sabemos para dónde disparar. Y tenemos muchísimo tiempo perdido para la resolución de problemas. Así que muy buena tu pregunta, porque justamente es una de mis mayores críticas a este tipo de plataformas, digamos, cuando pasan esas cosas, ¿no? Que es lo normal. Uno empieza a programar y todo muy lindo. En los primeros días, sí, mirá, ya conecté la pantallita, conecté el sensor, hice la página web, pero bueno, cuando empezamos a tener problemas no sabemos dónde se da. ¿Bien? Y ahí lo que te queda es comprar una herramienta que se llama JTAG,
ver cómo conectarla ahí en el LSP, las líneas que van, y a partir de ahí recién vas a poder hacer un debugging correcto. Si no, es meter printf por todos lados, lo que es bastante tedioso, digamos. Bueno, Sí, volvemos entonces. ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a lo que Sí, estás hablando, relacionada con lo que estás hablando? sí, decime. Ayer en la charla de Rigsfile, eh, estaba hablando el que estaba dando la charla de los modelos de Expressive, de los de los microcontroladores que tienen que núcleo Rigsfile. Ajá, Bueno, yo tengo una herramienta de JTAG que trabaja con los modelos esos, el J-Link. ajá, Este, y sí, o sea, es crítico el tema este del debugger. Él decía que en el futuro Expressive tenía pensado trabajar exclusivamente con núcleos RISC-File en lugar de los extensor. ¿Tenés conocimiento ajá. de eso? No, la verdad que no. No tengo conocimiento sobre qué núcleos va a trabajar. Lo que sucede con estas herramientas justamente es eso, ¿no? Ese es otro tipo de abstracción que tenemos. Nos abstraemos desde qué hardware estamos trabajando. Yo estuve ahí, es interesantísima la charla que dieron, aparte el nivel de conocimiento que tiene es monstruoso, pero estas herramientas buscan que uno no esté tan atento necesariamente al hardware, ¿tá? Es independiente. ¿Qué procesador tiene adentro? La realidad que no lo sé, no, para la mayor parte de las cosas no me interesa. Me va a interesar muchas veces en aplicaciones muy específicas. Y, y creo que el hecho de que me interese podría llegar a ser una señal, digamos, un red flag, diciéndome, che, si te está interesando, es porque estás queriendo hacer algo con el dispositivo que el dispositivo no está hecho para hacer. ¿Qué me refiero? Si vos querés algo que corra en el tiempo que vos querés, poné un micro. Programalo como micro y a esto usalo para lo que te da. Wi-Fi, Bluetooth y algún tipo de respuestas, digamos, si bien son rápidas y todo, pero el control total del micro no lo vas a tener nunca porque corre un sistema operativo. Y si vos te fijas en las filminas anteriores, dijimos que no tenemos que pensar qué hardware tenemos y a qué velocidad corre. Si pasa eso, y capaz que estamos en un error, digamos, capaz que no estamos utilizando la herramienta que necesitamos. A veces te va a convenir utilizar otro hardware más para solucionar eso, digamos. ¿Bien? Porque te va a estar peleando, digamos, contra molinos de viento, en ese caso. Yo lo veo muy seguido, que eligen los ESP, no, porque tiene un core que corre a 200 megas y si te toco algo va a correr hasta 300, y entonces hago esto y se olvidan que atrás hay un sistema operativo corriendo, pero se olvidan de lleno que hay un sistema operativo corriendo. Y bueno, no es gratuito, no es gratuito, digamos. Así que bueno, ya te digo, lo normal de utilizar un sistema operativo es olvidarte de eso. Es tratar de olvidarse de eso. Más allá de que por ahí sí necesitas más recursos como memoria o poder de procesamiento, pero no tanto para lo que es tiempo, sobre todo para lo que es tiempo, no. No sé si te respondí bien. Sí, sí, gracias, Alejandro. Dale, perfecto. Perfecto. Volvemos entonces, habíamos estado hablando de lo que es la exclusión mutua, que son las técnicas para evitar los problemas cuando los dispositivos entran en la sección crítica. Yendo un poquitito a la otra pregunta que me habían hecho antes, que les dije que me esperen un segundito, esto a título general, podemos desactivar interrupciones, podemos tener una variable tipo cerradura, una alternancia estricta. Estas son distintas soluciones a las condiciones de competencia. La solución de Peterson, que es básicamente un código en C, digamos, que evita, digamos, prende un flag para que se ejecute una tarea, bueno, así un par de cositas. Ahí, digamos, son todas formas
Cada una, digamos, es una forma de evitar las condiciones de competencia, o en realidad, de cuando llegamos a la sección crítica, de que ingrese una sola tarea. Por ahí no lo nombré mucho, pero bueno, el tema de los recursos que tenemos en el SP por los que vamos a competir van a la CPU o el tiempo de cómputo, periféricos, bien, memoria, que esto sí lo nombré y mostramos el administrador para saber cuánta memoria estamos utilizando, ¿verdad? Y bueno, el objetivo de la exclusión mutua es la sincronización y tareas, la sincronización y transferencia de datos segura entre los procesos, sin una espera ocupada, ¿tá? Sin un while que se quede esperando a que eso pase. Fíjense que recién en el ejemplo que vimos, no había un while en la tarea, simplemente había una llamada al sistema operativo en la que yo me quedaba esperando que suceda un evento. Una vez que sucedía, se ejecutaba, ¿tá? No es que iba, revisaba el flag y mandaba un delay de lo que a mí se me ocurriera. No hacía un polling sobre eso, ¿tá? Utilizo las herramientas del sistema operativo. Y bueno, acá las herramientas van a ser colas, queues, digamos que se pasan datos o mensajes entre las tareas, semáforos para sincronización de eventos, los mutex, esta es la pregunta específica que ahora les voy a mostrar, que es la exclusión mutua con herencia de prioridad, los event groups, que sincronizan múltiples tareas. También hay un grupo de semáforos, hay una forma de hacer un grupo de semáforos en donde básicamente vamos marcando que podemos, a mí se me ocurrió con eso, no es que yo lo utilicé, pero cuando vi que existía, lo que se me ocurrió es decir, bueno, yo tomé control del LED, ¿ah? Aviso que tomé control del LED. Entonces voy prendiendo ese semáforo y cuando alguien quiere utilizarlo sabe que está tomado y no lo puede utilizar. Las notificaciones directas sin serialización, como lo que usamos recién, o un stream, un buffer, digamos, una cadena para comunicar dos procesos. Veamos entonces el código que me estaban reclamando, digamos, recién de cómo marcar esto, digamos, cómo es la forma de entrar en la sección crítica. En este código lo que hice fue una tarea A y una tarea B. Bien. Ambas tareas ejecutan literalmente, ven el mismo código, ¿no? Esto lo podría haber hecho distinto, pero bueno, en realidad quise crear dos tareas que competían por un recurso y que no fueran el mismo proceso. Pero bueno, lo que hace es la tarea, el código de la tarea, ¿no? Un while 1, ¿ah? Y acceso al recurso compartido se da acá. Entonces, primero creo un mutex de esta forma, lo declaro, obviamente, de forma global, ¿ah? Al handle del semáforo, lo llamo xmutex, y pregunto, x semáforo take mutex, ¿ah? Si está en true, puedo ingresar, si no, me voy a quedar, digamos, esperando acá, ¿bien? Esperando a este semáforo. En realidad, lo leo y espero a un delay de 1000 milisegundos en este caso. La tarea B, ¿ah? Hace lo mismo, se fija si alguien está utilizando el recurso, que en este caso es simplemente el puerto serie. Si lo puede tomar, lo toma, ingresa, escribe lo que tenga que escribir y libera el recurso. ¿Bien? En esta línea de código lo que hacemos es consultar si el recurso está libre. Si está libre, lo tomamos, ya se marca, ¿ah? Y me devuelve un true porque lo pude tomar. Ingresa y se ejecuta el código. Si yo no ejecutara esta línea de código acá, ¿ah? Este X semáforo keep, si yo no devolviera esto, la otra tarea, la tarea A, se va a quedar esperando indefinidamente, ¿ah? Por la liberación de ese recurso. Y eso no puede pasar. ¿Bien? Tiene que ser muy cortito. Y esta otra tarea espera 1200 milisegundos para volver a ejecutarse. Con lo cual, en algún momento se van a terminar pisando, digamos, y van a competir.
en el appmain, en el código normal, lo que hacemos es, bueno, creamos, si bien declaramos la variable antes, acá la asignamos o la creamos. Si es null, o sea, si no la podemos crear, se lanza un error. Bien, pero si la podemos crear, seguimos y creamos las dos tareas. Vamos a compilar y vamos a grabar esto. Bueno, ahora no va a titular ningún LED, así que no tengo que mostrar nada. Perfecto, bueno, vamos a mostrar el monitor. Bien, y ahí ven cómo las tareas no tienen que estar intercalados el A y el B, básicamente. Tienen que imprimir dos cosas A y dos cosas B. Y es lo que está sucediendo, digamos. Utilizan el recurso una vez que el recurso está liberado. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos realizar, digamos, o resolver esta parte de entrar en la sección crítica de nuestro programa, utilizando una herramienta del sistema operativo. Fíjense que no es que la codificamos nosotros, declaramos una banderita que activamos, porque cuando hacemos eso, el riesgo está en que nosotros le tomamos la bandera, después la vamos a comparar. Si en ese momento el sistema operativo nos detuvo, nosotros ya teníamos el valor guardado en algún lado, ¿bien? La otra tarea se ejecuta, entra en la sección crítica, hace algo, volvemos a la ejecución, la primera tarea, y modifica ese valor, que podía ser el típico asiento de avión, en un valor erróneo. ¿Bien? Entonces, para poder hacer esto siempre utilizamos, conceptualmente lo que tenemos que estar haciendo es utilizar las herramientas que nos brinda el sistema operativo, que es nuestro Dios, básicamente, el que está de arriba viendo que todo pase bien. Si nos queremos poner nosotros a programarlo, y bueno, aceptemos que en algún momento eso va a explotar. Porque va a explotar, y no va a explotar cuando estando acá arriba de mi escritorio, sino que va a explotar cuando tenga el cliente en su casa o en donde lo esté utilizando. Bueno. Para la administración de memoria, finalmente, entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Cuánta memoria asignamos a una tarea? Que eso lo hacemos en la línea de xtaskcreate. Ahí le asignamos la memoria. ¿Cómo saberlo? Y lo que podemos fijarnos es cuánta memoria está utilizando con esta línea de código que es uxtask.getStack, high mark 1. Ese método lo que hace, ya me trabó la lengua el método, pero bueno, ese método lo que hace es nos devuelve la cantidad de memoria, digamos, que ha estado utilizando la tarea. Y bueno, también la pregunta que hago acá es, ¿la tarea se ha podido crear? Bueno, básicamente, para saber si la tarea se ha podido crear, tenemos que ejecutar un código como el siguiente, no lo que veníamos haciendo, es crearla y quedarnos tranquilos de que se creara, que claramente si hacemos un blink se iba a crear, pero cuando tenemos programas más grandes, básicamente tenemos que crear una variable de tipo baseType, que en este caso lo llamo resultado, llamo a xtaskcreate para crear mi tarea A, y si resultado es igual a pdpass, de pdpass, imprimo un error porque no se pudo crear. FreeRTOS no va a lanzar ninguna excepción, ni se va a reiniciar, pero simplemente no va a ejecutar nuestra tarea. Entonces, si queremos tener mayor control, que es una muy buena práctica, debemos asegurarnos que la tarea fue creada.
Virtex. Bien. Perfecto. Con esto, lo que yo tenía para contarles está todo dicho. No sé si tienen preguntas o más preguntas. Sí, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de participar en la charla. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escucha bien, te escucha bien. Eh, yo vengo para que te ubiques en el tiempo de las épocas del C1809 al Z80, o sea que soy Ajá. programador, tengo 72 años, soy docente universitario y digo esto no para darme corte, sino para que te sitúes un poco en contexto. Sí. Últimamente he utilizado el SP32 y me he metido bastante en el RTOS porque, bueno, yo trabajaba en empresas eléctricas. Y nuestro problema siempre era detectar eventos con precisión de un milisegundo. Los eventos en general en la red eléctrica y las relaciones causa y efecto exigen precisiones de ese tipo porque de esa manera vos podés saber si uno que provocó una falla dispara un generador y lo saca de servicio y la multa a quien le corre y todo esto. Esto lo organiza generalmente el ente regulador con KMS y todo lo demás. ¿Está bien? Bien. Todo esto lo digo para ponerte en contexto. Una de las cosas que estuve queriendo ver cuando trabajé con esto era el tema de las interrupciones de hardware. Cuando vos le asignás a un pin una interrupción, tenés un Sí. código que vos declaraste dentro de tu fuente. Ujú. ¿Cuál es el procesador? No he visto que pueda yo asignarle un procesador determinado, no he visto que le pueda asignar una prioridad determinada. ¿Cómo me aseguro yo frente a lo que recién dijiste? Por supuesto que la idea que diste recién de que cuando tengamos un problema así, utilicemos un micro aparte y vinculémoslos con el CP32 para sacarle las ventajas de comunicación, acceso a la Claro. web, todo lo demás. Esto lo comparto totalmente, pero en algún momento uno está tentado a utilizar un único procesador para todo, y Ujú. yo he estado tentado, y por eso ¿me podés comentar un poquito cómo ves vos que se pueda? Tal vez es muy profunda la pregunta en el sentido que estamos No, está entrando en bien. la intimidad del sistema Yo, operativo, pero quería ver un poquito eso. yo me puedo limitar, digamos, a imaginarme que en un pin, digamos, digital, se te va a activar un 1 y vos vas a lanzar una interrupción, ¿no? Exacto, Bueno, lo que pasa es que esa interrupción debería estar atada a una tarea, exacto. básicamente, y esa tarea la creas con el xtask create pinet to core y le asignás el core que vos querés, ¿verdad? En este caso yo asignaría el core 1, le asignaría la prioridad más alta, ¿verdad? Para que cuando se ejecute esa interrupción, se ejecute el código que vos necesitas. En realidad no lo he hecho así, lo he declarado Claro, directamente en la parte global, general, y ajá, obviamente no tengo capacidad al no hacerlo así, pero de esa manera me aseguraba rapidez, como pensando que el procesador. Te estoy haciendo una pregunta, pero más que una claro, pregunta es una discusión con él que lo conoce, a ver si realmente tuvo ese problema o si te lo planteó alguien en algún momento. Que el procesador de esa manera que elegiría o que ejecutaría la tarea sería el que estuviese libre, que el sistema operativo declarara, porque el sistema operativo detecta una bandera de un flag que le provoca el, el- el dispositivo electrónico que está en el chip y sí, evidentemente tiene que entenderlo con un software que obviamente está linkeado porque vos tuviste que declarar en tu rutina, declaraste eso. Este, ajá, y obviamente le vas a asignar un tiempo de ejecución muy corto, no más que rescatar el estado del bit y buscar el timestamp que puede estar en un reloj de tiempo real que tengas dentro del procesador como para asignarle la temporización precisa. Tiempo, por supuesto, exacto. muy corto, del orden de microsegundos de ejecución. Igual, Sí, y como tiene supuestamente una prioridad muy alta, interrumpe inclusive hasta la tarea, no seguramente en el core 0 que tiene prioridad 13 para el Wi-Fi y para Bluetooth, muy alta prioridad, pero sí corriendo en sí, el core 1 puede llegar a estar interrumpiendo a una interrupción que estuviese ejecutándose o una tarea que estuviese ejecutándose. sí. Esta era mi pretensión, a ver, Sí, no, pero lo podés hacer. Yo te digo, o sea, no sé si lo programaste pensando en tarea o si lo programaste pensando en un micro normal, digamos, como lo que hablamos al principio, como si fuera básicamente un Arduino, este, un micro de los que programabas antes.
Porque acá, ya te digo, o sea, vos corres con el sistema operativo y para estar de la mano con eso, vos deberías crear una tarea que se queda a la espera de esa interrupción. En el momento que se genera esa interrupción, el sistema operativo, digamos, directamente te va a lanzar a vos la ejecución de tu código y vos podés crear que declarar que ese código se ejecute específicamente en un core. Ok. La forma de declarar tareas tenés dos. Una que es xtaskCreate, que el sistema operativo define en qué core la va a correr, y la otra dice xtaskCreate pinned to core, o sea, ahí le asignás vos qué core querés utilizar. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Y Es que en bueno, y realidad, ahí lo utilizás. A ver, me imagino que eso va a correr lo suficientemente rápido para que le tome mucho menos de los 10 milisegundos que el sistema operativo le da a la tarea, digamos. O sea, esas tres absolutamente, cositas como leer el microsegundos, timestamp y todo, lo hace rapidísimo, digamos. microsegundos, por supuesto. Sí, olvídate. O sea, lo vas a poder leer recontra bien, más atado a una interrupción, mucho más. Correcto. Bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor, Ricardo. ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? Yo tenía una consulta. Cuando vos utilizas el SP también para comunicación Wi-Fi, ¿qué implicancia tiene, digamos, utilizar el FreeRTOS? Yo tenía entendido que utilizar Wi-Fi te ocupaba un core entero y que vos quedabas a disposición del otro, o una cosa así. Te saca un montón de recursos, obviamente, porque, bueno, o sea, el Wi-Fi tiene todo, va a correr por detrás un montón de cosas para mantener activa la conexión, y todo ese tipo de cosas que suceden mágicamente por detrás, gracias a Dios, y ni nos enteramos de qué pasan, digamos. Entonces, el core principal, donde corre el sistema operativo, te va a estar quitando un montón de recursos. Eso está claro, digamos. Pero no te lo va a robar entero, más si no está pasando nada, básicamente, más que mantener la conexión activa. Si mantener la conexión activa, sí, lleva un tiempito, pero los grandes procesos que van a hacer, y bueno, refrescar un servidor web que tenga que refrescar todo, una pantalla, una vista de algo que vos estés generando, cosas así. Lo que tampoco es tan normal, digamos, o sea, porque no es que vas a estar haciendo clic un montón de veces por un montón de lados. Simplemente podés estar variando algo, digamos, alguna cosita, y hay que entender bien cómo corre esa paginita, digamos, web que vos haces, ¿no? O sea, vos tenés un HTML que te crea todo un esqueleto, vas a tener un CSS que te da toda una cuestión de estilos, ¿bien? Y vas a tener un JavaScript que es el que corre, digamos, lo que sería la respuesta a cada uno de los eventos. O sea, el código, vamos a decir así en sí, que es lo que hacemos nosotros. Por lo general, todo eso va a estar haciendo nada, salvo que tengas algún sensor que esté redibujando un relojito o alguna cosa. No es que estás mandando el relojito entero, sino que le estás mandando esa variación, muy cortito de la comunicación. Y del otro lado, el navegador es el que se encarga de hacer toda la parte bonita. La capa esa de interfaz de usuario termina del lado del navegador. No sé si me explico. O sea, te va a robar recursos, un montón de recursos, pero sobre todo en esos momentos, digamos, más críticos. Claro, gracias. Dale, Juan. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? Ale, ¿cómo va? ¿Qué tal? Mati te habla. A mí me quedó la duda de qué criterio tendría que usar yo en la parte de la asignación del stack cuando definís, ¿no es cierto?, los 2048 que habías puesto ahí y has dicho, bueno, puede ser que no alcance, entonces en ese caso no se va a ejecutar la tarea. Como para que no me pase eso, digamos, qué criterio tendría que seguir yo si es que hay uno como para asignar el tamaño? A ver, lo normal son esos tamaños así, pero ¿qué te pasa? Vos después de tu tarea, como me pasó a mí,
tenía 5 vectores de 1024 que iba llenando. ¿tá? Entonces yo tuve que tener un poquitito en consideración todas las variables que están creadas dentro de esa tarea, ¿tá? Como un mínimo de lo que la tarea va a estar ocupando, y después un poco más. Lo que te recomiendo es quizás exagerar, o sea, lo que puedes hacer es tener un programita de test en donde vos exagerás, creás la tarea, y utilizás esas 2 o 3 herramientitas que les di, digamos, para ver cuánta memoria realmente está utilizando la tarea, y a partir de ahí filtrás un poco. Más que nada, ¿por qué? Porque si vos le asignás demasiada cantidad de memoria, te vas a quedar sin memoria por otras cosas. Si es lo único que tenés, bueno, dale, total, si no la usas no pasa nada, ¿no? Pero cuando tenés varias cositas compitiendo por ese recurso, está bueno tener una idea, digamos, siendo muy finito, ¿no? Pero son pocas veces las que te va a quedar sin recurso de memoria en el SP, pero si te sucede, bueno, vas a tener que empezar a entrar a hilar ahí de finito. Ah, perfecto. Sí, yo lo pensaba más que nada para si hay que hacer una gestión un poco más acorde, digamos, de memoria, pero sí, está buena la idea. Genial, Claro, muchas gracias. claro, claro. Bien, Perfecto. para finalizar, Ale, ¿qué ibas a decir algo, Ale? No, perfecto, Raúl, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron presentes. ¿Puedo Sí, hacer sí, una sí. pregunta? ¿Qué tal? Claro, Sí, Marcos, Marcos. sí, Disculpa. sí puede, sí puede. Se me ocurría a mí las competencias de robótica donde compiten los chicos en el jueguito de fútbol, son 2 contra 2. En el Sí. celu ellos tienen los botones como si fuera un joystick y recién escuchaba que la comunicación Wi-Fi es un poco ineficiente en el sentido que consume muchos recursos. El protocolo ESP-NOW también permitiría hacer una especie de servidor y poder conectarnos con el celu y ver una especie de interfaz en el celular con botoncitos y hacer algo un poquito más eficiente. En realidad, a ver, en esos robotitos no hay mucho, no estás haciendo mucho, ¿no? En esos robotitos básicamente vos decís si va para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, y no hay más procesamiento que eso, digamos, entonces no te afecta mucho. El SP Now, no me estoy acordando de qué era, lo escuché un par de veces, no me estoy acordando en este momento de qué era el protocolo ese. Y tampoco lo vi mucho yo, pero es un protocolo específico de Expressif. Ajá. Sí, pero no recuerdo la aplicación del protocolo, por eso no te voy a poder responder. Bueno. Gracias. No, por favor, Marco. Bueno, muy bien. Solamente quería recordarles que, Sí, como ya hay... quería, perdón, Sí, para hacerle una aclaración al compañero que preguntaba sobre el SPNOW. Sí, En general es un protocolo muy liviano, propio de Expressif, que corre sobre la misma norma que corre de la IEEE que corre el Wi-Fi. Lo que tiene que está optimizado por Expressif para usarlo con sus micros y para mí, además de que es muy rápido, yo he llegado a mandar 5.000, 6.000 mensajes por segundo sin ningún problema. Mensaje chico, ¿no? Tiene una limitación exactamente presente creo que son 200 bytes que se puede ajá. mandar en el mensaje. El payload es chiquito, pero es muy rápido y sobre todo corre una red Wi-Fi, la comunicación es peer-to-peer entre los distintos elementos y no necesita un router. Con lo cual, Claro, cuando uno arma una configuración entre 5 o 6 micros, no tiene que llegar a veces, yo trabajo mucho con instalaciones en museos y en lugares, en galerías de arte, y cuando ajá. uso Wi-Fi, tengo que llegar al hogar, ver si hay un router, pedir si hay, bueno, la password, configurar, etcétera. La ventaja que tiene el SPNOW es que yo llevo mis 5 o 6 micros ya programados y se comunican entre ellos peer-to-peer muy Perfecto. rápidamente y sin necesidad de un router externo. Yo ahí encontré la mayor ventaja. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Miguel.